Hola, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy, 1 de diciembre, qué bendición este mes. Les confieso que es mi mes favorito del año porque es un mes de mucha alegría, de celebración, de unión familiar. Es un mes único y especial en el año. Y bueno, vamos a empezar este mes con un nuevo podcast para ustedes. Y hoy vamos a hablar a propósito del paro nacional que se estaba presentando acá en Colombia, que se estaba presentando en varias ciudades y también muy presente en Bogotá, donde pues toda la ciudadanía está reclamando el cumplimiento de acuerdos, exigiendo los derechos a través de marchas, actividades culturales y alzando la voz. Pues bueno, yo creo que asimismo, como se está dando esto en el país, en la vida individual, en la vida personal, todos hemos pasado por situaciones en las cuales hemos entregado todo y a pesar de esto no es suficiente, a pesar de esto no hay reciprocidad. Por eso hay que establecer límites y manifestar esos límites. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes este tema y ya les cuento un poquito más a fondo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema y bueno, primero es importante saber por qué hay que establecer límites y es importante establecer límites porque es una manera de comunicar y de manifestar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en una situación, en una relación, en muchas circunstancias de la vida es importante manifestar eso y adicionalmente también es importante porque es una manera de protegernos de la manipulación de los demás. Yo creo que es importante cuando uno se conoce a uno mismo, cuando uno sabe cuál es el valor que uno tiene como persona y cuando hay que decirle a las demás personas eso para que todos tengamos claridad en las cosas. Entonces acá les voy a dar como unos tips de cómo establecer esos límites en la vida y pues les voy a ir contando como varios ejemplos. Entonces, lo primero es reconocer y entender cuáles son esas cosas que tú no estás dispuesto a negociar. Es compartir esas razones con las otras personas de por qué no estás dispuesto a negociar esto, cómo afectan tu filosofía de vida y quién eres como persona. Por ejemplo, en un trabajo yo no estoy dispuesta a negociar que una persona, por ejemplo, un jefe, un compañero, me traten mal, que hayan gritos, que se alce la voz. Para mí eso ya es un maltrato. Entonces es importante para mí si en algún momento pasara eso, pues manifestárselo a la persona y decir yo no estoy dispuesto a vivir esto y esto es un punto para mí súper importante que no tengo por qué en cierta manera vivir. Entonces es algo que yo no estoy dispuesta a negociar. Si en algún momento eso se presenta en un trabajo, ok, o se toman las acciones correspondientes, lo manifiesto, si no, pues ya veo qué decisión voy a tomar con respecto a eso. Pero es expresar eso y es entender cuáles son todas esas cosas que para uno son importantes y que uno no está dispuesto a negociar. Segundo, también es importante reconocer las cosas que no estás dispuesto a repetir porque saben que te afectan. Acá les voy a poner un ejemplo. En una relación, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a repetir estar con alguien que me haga sentir sola, que sea indiferente, que sea inconsistente, que me ignore. Si yo estoy con una persona es porque quiero compartir con esa persona y porque es importante y así mismo lo manifiesto y soy consistente. Si no, pues por más gusto que haya, por más amor, si digamos que para la otra persona no es importante hacer un cambio con respecto a eso, eso es algo que yo no estoy dispuesta a repetir. Yo no voy a estar con una persona que me haga sentir sola. Entonces, si no hay un cambio, si no hay una concertación con ese tema, pues lamentablemente seré una de las personas que dirá, ok, fue un placer conocerte, que mi Dios te bendiga en tu camino, porque yo no estoy dispuesta a vivir esta situación. Entonces es importante manifestar esto y tener la firmeza para
tomar estas decisiones, porque pues uno tiene que ser consciente de lo que para uno es importante y el valor que uno tiene como persona. Tercero es reconocer tus derechos, es saber cómo quieres ser tratada o tratado, es ser claro y coherente. Entonces, si tú ya reconoces cuáles son esos derechos que para ti son importantes, eh, pues asimismo uno tiene que manifestarlos. Entonces, también reconocer eso es importante. Cuarto, estudia tu comportamiento. Estudia tú cómo estás manifestando las cosas. Es importante que comuniques el punto anterior, que lo manifiestes, que le cuentes a los demás eh, esas cosas que para ti son límites en tu vida. Quinto, hay que ser consistentes. Un día uno no puede aceptar un comportamiento y luego lo rechazo. ¿Por qué? Porque estoy enviando un mensaje equivocado y un mensaje que puede llegar a confundir. Entonces yo sé que este punto es importante, yo sé que este punto también es difícil de practicar porque uno muchas veces en la vida acepta ciertos comportamientos con los que no está de acuerdo y sigue y sigue y sigue hasta que realmente llega al límite, literalmente. Pero si desde un principio uno tiene claras las cosas, pues es ser consistente con eso y pues no aceptando desde un principio ese tipo de comportamientos que para ti pues no son aceptables. Sexto, exprésate con firmeza y asume las consecuencias. Si por ejemplo mi límite es yo no estoy dispuesta a que me sean infiel, entonces uno tiene que expresar eso con firmeza y si esa otra persona en algún punto es una persona mujeriego, por ejemplo, es mujeriego y es infiel, pues si yo no estoy dispuesta a vivir eso es expresarlo con firmeza y asumir las consecuencias. Es decir, ok, mira, tú faltaste a este acuerdo que teníamos, tú faltaste a esto que yo te comuniqué y que realmente es una falta de respeto, entonces hasta aquí llego, yo no voy a vivir este tipo de situación y me voy y asumo las consecuencias, obviamente ya no estar con esa persona que tal vez no te valoraba, ya no estoy dispuesta a esto y es asumir las consecuencias. O si en un trabajo está sucediendo una situación que está afectando tu límite, que no está de acuerdo contigo porque hay una situación tal vez que esté afectando tu ética profesional, es decir, no estoy dispuesto a vivir esto y en algún punto tomar alguna opción con la empresa o en algún momento renunciar y asumir las consecuencias de que uno se va a quedar sin empleo. Entonces es importante este punto. Como séptimo, es importante que ensayes el comportamiento correcto las veces que sean necesarias. Ensaya cómo pondría los límites. Mírate a un espejo. Este ejercicio me parece interesante y es estar enfrente de un espejo y comunicar, hablarse uno, mirándose a los ojos y expresando un límite que uno necesita comunicarlo a alguien. Es la mejor manera, practicar, practicar hasta que uno se sienta cómodo con lo que va a decir y con los límites que está poniendo en su vida. Octavo es empezar con cosas pequeñas a manifestar lo que uno piensa y lo que uno quiere. Si por ejemplo tú eres una persona que siempre está aceptando absolutamente todo, así sean cosas pequeñas como, no sé, no me gusta el pimentón y siempre estás, no sé, recibiendo pimentón eh, porque te da pena decirlo y comunicarlo cuando, no sé, vas y visitas a un amigo o estás con tu pareja o con tu suegra o suegro o con una amistad. Es empezar con esas cosas pequeñas como, oye, no, no sé, a mí no me gusta el pimentón, eh, puedes dármelo sin pimentón, por favor. Entonces, es eso, es empezar con cositas pequeñas que tal vez nos molestan, que tal vez no nos gustan y es empezar a manifestarlo y de esa manera uno puede empezar a practicar. Noveno, hay que celebrar los comportamientos. Cuando uno logra hacer eso, realmente eso requiere mucha valentía y mucha fortaleza para expresar. No es fácil cuando una persona expresa sus sentimientos, expresa sus emociones, expresa lo que piensa. Eso requiere mucha valentía y abrirse uno. Y eso no es fácil. Entonces, si tú logras hacer esto, celebra ese comportamiento, siéntete feliz, siéntete dichosa y celebra eso. Y por último, tampoco se trata de cohibir a la otra persona de ser o a las otras personas, no se trata de cohibir a las otras personas de expresar su individualidad, sino también hay que ser conscientes de que se puede concertar, es reconocer que las otras personas también tienen necesidades, es reconocer lo que la otra persona también necesita, es negociar, es ceder.
no se trata de ser egoísta y de decir, ay no, yo quiero esto y si no puedes, entonces sorry, bye, o digamos, llevarlo a un tema de caprichos y de egoísmo, no. Simplemente también es importante entender que hay otras personas con las cuales uno puede negociar, concertar y llegar a acuerdos. Entonces, pues bueno, esta es mi reflexión del día de hoy, que puedan empezar a practicar poquito a poquito, ya sea frente al espejo, ya sea con cosas pequeñas, inclusive haciendo ejercicios para reconocer cuáles son límites que tú necesitas poner en tu vida y poco a poco irlo aplicando y celebrando todos esos logros. Entonces, nada, les deseo un muy feliz día, que esta Navidad esté llena de muchas bendiciones para todos ustedes y espero estar compartiendo con ustedes un futuro podcast. Un abrazo para todos ustedes, que estén muy bien. Chao.